Amigos, buenas noches. Estamos aquí para presentar la primera obra, que espero que no sea la última, de Juan Esteban Ponce, El neoconstitucionalismo en el Ecuador. En primer lugar les voy a hablar yo, que para los que no me conocen soy Bárbara Terán, abogada, quiteña, y que actualmente trabajo en el estudio jurídico de mi familia, Terán y Terán. Voy a proseguir. Juan Esteban analiza en su libro varios puntos importantes de la nueva Constitución. Empieza por definir lo que es una Constitución, que para los que no somos abogados lo orienta en la introducción al libro, y dice que es una norma fundamental que fija los límites del poder y define las relaciones entre los poderes y entre el Estado y los ciudadanos. Asimismo, la Constitución garantiza derechos y libertades. Juan Esteban explica por qué la Constitución del 78, que fue reformada en el 98, sí es una constitución. Y también analiza por qué el texto de Montecristi, como él lo llama, no es una constitución. Analiza en detalle la existencia de una corriente de pensamiento que avala los proyectos constitucionales, como el texto de Montecristi, diciendo que estos responden al neoconstitucionalismo. El neoconstitucionalismo es una forma peculiar de aplicar el derecho en donde más importante es la argumentación que da el juez que la aplicación de la norma escrita. Así, para sus defensores, la Constitución es un conjunto de normas de carácter abierto y su único límite es la interpretación moral, no la interpretación jurídica que hace el juez. La libertad del juez, entonces, para los neoconstitucionalistas es absoluta. Y además, según ellos, ni siquiera el juez debería estar limitado por decisiones de otros jueces. Según la tradición del sistema jurídico, definida a lo largo de la historia por razones religiosas, geográficas, de dominio, etc., las normas que rigen los países tienen diferentes características. El Ecuador ha sido siempre, como los demás países hispanoamericanos, un país de tradición jurídica continental. Y por serlo, en el Ecuador rige el derecho positivo, es decir, las normas del derecho escrito. Los países que siguen otra de las tradiciones que hay, que es la tradición anglosajona, como por ejemplo Estados Unidos, tienen un sistema que no se apoya tanto en la norma escrita, sino más bien en la costumbre o en la jurisprudencia que se va creando caso a caso. Estamos familiarizados con esa tradición por las películas o los libros, pero nuestra tradición es la tradición escrita. Lo que está escrita es lo que se aplica. Bajo nuestro sistema tradicional continental es absolutamente inaplicable la teoría del neoconstitucionalismo, en donde la norma escrita puede ser inobservada por el juez, sin más. Ni siquiera en los países de tradición anglosajona esto es admisible, pues si algún asunto estuviera escrito, la interpretación del juez está limitada a eso. Además, el juez también está limitado por la jurisprudencia, pues tiene obligación de aplicar lo que en otros casos otros jueces decidieron. De esta forma, estas dos tradiciones jurídicas garantizan seguridad jurídica e impiden discrecionalidad absoluta. Sin embargo, el neoconstitucionalismo presente en el texto de Montecristi pretende que el Ecuador abandone su tradición continental, permitiendo que el juez inobserve las normas escritas, pero tampoco que el juez se someta a la jurisprudencia. El texto de Montecristi logra así crear un híbrido peligrosísimo que garantiza la inseguridad jurídica, el desconcierto y la incertidumbre. El juez se convierte en el texto de Montecristi en una persona todopoderosa. En su libro, Juan Esteban identifica las normas que permiten al juez ponderar por encima de lo escrito. También explica las normas que se contradicen entre sí en la propia Constitución y las normas procesales que eliminan la cosa juzgada. Asimismo, analiza varias sentencias ya en la aplicación práctica de esa Constitución, en donde ha habido criterios diferentes de los jueces. Toda esta confusión que genera la redacción oscura, compleja, larga y un tanto literaria del texto de Montecristi nos llama la atención, y obviamente uno se pregunta por qué hicieron una Constitución así. Algunas personas pueden pensar que fue producto de falta de experiencia de los asambleístas o improvisación. Pero yo
particularmente Juan Esteban no hace ese análisis en el libro, esta ya es conclusión propia, yo no creo que eso sea casualidad. Apenas caído el muro de Berlín, y con ello el último hito importante del comunismo en el mundo, se organizó por primera vez en 1990 un foro de grupos latinoamericanos que se reúne todavía, al menos una vez al año, y que está conformado por fuerzas de izquierda de los más diversos orígenes, inclusive, a decir de sus propios dirigentes, abro comillas, por organizaciones obligadas a extensos recorridos por los caminos de la clandestinidad, entre ellas varias que en determinados periodos han transitado por la vía armada. Este es el famoso Foro de Sao Paulo. Los miembros de este foro tienen por objetivo lograr instaurar regímenes socialistas en toda América Latina. Pero como el dinero del comunismo europeo ya no está disponible, y como el modelo totalitario es mal visto por la generalidad de la gente hoy en día, entre los acuerdos de los miembros del foro está alcanzar el poder utilizando las herramientas democráticas. Una vez en el poder, sin embargo, la democracia empieza a ser un estorbo para sus fines totalitarios. En la práctica, ha resultado que los gobiernos totalitarios de los líderes del foro manejan un discurso en un sentido y se mueven en otro. Defienden la democracia y los derechos humanos cuando hablan, pero apoyan al régimen cubano, no censuran a los terroristas regionales como FARC y ELN, censuran a los medios de comunicación, cercenan la libertad de expresión de sus ciudadanos, condicionan la libertad de empresa y amenazan los derechos de propiedad. Todas estas violaciones a los derechos humanos, todas estas atentados contra la democracia que tanto defienden. Uno de los mayores estorbos para cumplir los objetivos totalitarios de los líderes del foro que han llegado a gobernar es la Constitución. Pues esta norma fundamental que fija los límites del poder y define las relaciones entre los poderes del Estado y del Estado con sus ciudadanos y garantiza los derechos y las libertades es una auténtica amenaza para los propósitos totalitarios. Es por eso que los líderes del foro tienen claro que lo primordial cuando lleguen a gobernar es asegurarse de tener una nueva constitución, una propia. Una que facilite el cumplimiento de sus objetivos, que guarde coherencia con el discurso populista eficientemente defendido en la campaña, pero que imponga un nuevo régimen sin oponentes ni oposición, sin libertades y sin posibilidad de reclamos, que permite el aglutinamiento de poderes en una sola persona y la posibilidad de reelección indefinida. El texto de Montecristi es exactamente esa herramienta de la que se sirve el presidente del Ecuador para poder iniciar su cruzada neocomunista, preparada, alentada y auspiciada por el Foro de Sao Paulo. Tanta palabrería innecesaria que hay en esa constitución sí tiene sentido. Tiene sentido para generar la confusión del ciudadano que no sabe qué derechos tiene y cómo exigirlos, y para el presidente que tiene ese preciso objetivo. El texto de Montecristi, además, no fue un documento preparado por los asambleístas. Si recuerdan, los asambleístas recibían proyectos ya preparados. Y el texto que tenemos hoy como constitución, supuestamente, es un texto que lo prepararon dos asesores españoles, profesores de la Universidad de Valencia, que se llaman Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau, que también asesoraron a Chávez para su campaña y para la elaboración de su propia constitución, y también asesoraron a Humala en su campaña. Uno de esos asesores, Pastor, estuvo hace un mes en Argentina, y en la conferencia que dio, dijo entre otras cosas: si el pueblo es soberano, lo puede todo, y no puede ser limitado y controlado por la Constitución. Es obvio que esos asesores que redactaron el texto constitucional ecuatoriano no creen en los fundamentos de la Constitución, no creen en los objetivos para los cuales fue creada la Constitución, ni es creada la Constitución, ni para los que sirve la Constitución. El texto preparado por ellos fue impuesto por el presidente a los asambleístas de su partido, que eran mayoría, y sobre ese texto se discutió y obtuvo un resultado final, que tampoco fue del total gusto del presidente, y no sé si recuerdan que él, de lo que salió de la asamblea hasta lo que llegó al Consejo Nacional Electoral para nosotros votar, metió mano en algunos artículos. Este es el texto de Montecristi. Volviendo al libro de Juan Esteban, es un libro que analiza de forma novedosa y clara los peligros y las incongruencias del texto de Montecristi.
no tiene pretensiones y no saca conclusiones políticas. Las conclusiones las saca uno inevitablemente después de la lectura del libro. Me sorprendí mucho cuando Juan Esteban me contó su iniciativa editorial, pero no debería haberme sorprendido tanto. Él siempre fue un amigo aventurero. Decidió que quería ser abogado después de incursionar varios años en el mundo empresarial con un negocio propio. De hecho, sus hazañas fueron acompañantes de algunas largas jornadas de estudio grupal en la universidad. Luego de dar los exámenes iba a relajarse en los cielos del Ecuador volando en parapente. Cuando sintió violaciones a la democracia, organizó a un grupo de gente para luchar contra ellas, siempre defendiendo la ley y los derechos humanos. Luego, cuando vio la amenaza de Correa y su intento constitucional, incorporó un tráiler en su Jeep Hormiga y paseó por todo el Ecuador con un no inmenso en el lomo de un burro. Es un entrañable amigo y un ciudadano responsable que da su opinión de forma seria y analítica. Te deseo lo mejor y espero que esta no sea tu última obra. Muchas gracias.